Somalia está en caos. En las últimas 48 horas, la capital somalí, Mogadiscio, se ha sumido en un completo caos. El presidente de la nación, Hassan Sheikh Mohamud, o HSM, está maniobrando descaradamente para hacerse con el poder absoluto, permaneciendo en el cargo más allá de su mandato tras la disolución de su parlamento, en lo que sus opositores describen como un autogolpe. En toda la capital, un creciente movimiento de oposición está tratando de interponerse en el camino de HSM, reuniendo apoyo de todo el país mientras se preparan para derrocarlo. Las lealtades del ejército somalí están divididas. Los gobiernos regionales separatistas del país se están preparando para involucrarse, y a partir del miércoles por la noche, Mogadiscio descendió en intensos combates. HSM aún mantiene su control sobre el poder, pero la oposición no muestra señales de dar marcha atrás. En los próximos días, Somalia podría presenciar su batalla más grande en décadas, con el destino de todo el país en juego. Ahora, antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos que dar nuestra advertencia habitual para historias que evolucionan rápidamente como esta. Todo lo que discutimos en este episodio es preciso según nuestro conocimiento y capacidad, hasta las 8:55 del 5 de junio. Hora local en Mogadiscio. No sé qué hora es en Mogadiscio, pero son las 8:55 hora central. Probablemente sea más o menos lo mismo en Mogadiscio. Creo que estamos... ¿Más o menos en la misma longitud? Tal vez, por el tiempo que se requiere para grabar y producir estos episodios antes de que salgan. Oye Siri, ¿qué hora es en Mogadiscio? En Mogadiscio, Somalia, son las 9:56. Una hora más tarde. Debido al tiempo que se requiere para grabar y producir estos episodios antes de que se publiquen, tenemos que enfatizar que la situación puede haber evolucionado aún más para cuando estés viendo esto. Si hay alguna actualización realmente importante, encontrarás esas actualizaciones con fuentes en un comentario fijado abajo. Ahora que aclaramos eso, vamos a entrar en materia. Aunque los combates no comenzaron en Mogadiscio hasta la noche del miércoles, Somalia ha estado avanzando hacia una crisis política desde 2024, cuando la nación aprobó una serie de cambios constitucionales altamente controvertidos. Hemos cubierto la situación con mayor profundidad en un episodio reciente aquí en Warfronts, publicado el 4 de mayo de 2026, así que échale un vistazo si quieres saber más. Sin embargo, para los propósitos de hoy, nuestra historia comienza con esa decisión de 2024, cuando se enmendó la Constitución de Somalia a favor de elecciones bajo el principio de una persona, un voto. Durante las décadas anteriores, Somalia había sido gobernada por un sistema de votación basado en clanes, que era indudablemente mucho menos democrático, pero también era una forma de asegurar que los muchos clanes de Somalia tuvieran cierta influencia legítima sobre el país. Más que una forma de seguro político, el voto basado en clanes era una cuestión de seguridad física, en un país donde las rivalidades entre clanes durante mucho tiempo han derivado en violencia y donde, en un sistema de una persona, un voto, los clanes dominantes podrían, en teoría, usar los mecanismos del poder estatal para castigar a sus rivales. También entre los cambios constitucionales estuvieron las extensiones unilaterales a los mandatos de la presidencia y el parlamento, cada uno de los cuales se extendió por un año. Una medida que la oposición política somalí condenó ampliamente como inconstitucional. Los cambios constitucionales en 2024 desencadenaron toda una serie de crisis políticas relacionadas, entre ellas las declaraciones de dos regiones somalíes, Puntlandia en el noreste y Jubalandia en el sur, de romper lazos con el gobierno federal. Incluso antes de que las dos regiones se volvieran autónomas, Somalia ya estaba lidiando con más que suficientes desafíos internos entre la región separatista de Somalilandia y la insurgencia yihadista a nivel nacional, Al-Shabaab. Con el tiempo, las nuevas crisis políticas solo empeoraron, agravadas por desafíos económicos y sociales, ofensivas de Al-Shabaab y desarrollos geopolíticos más amplios en África y Medio Oriente. Pero el presidente Hassan Sheikh Mohamud, HSM, nunca ha sido de los que dejan pasar una buena crisis política, y para mediados de 2025, el gobierno federal en Mogadiscio ya había empezado a posponer las primeras elecciones de una persona, un voto. La oposición somalí empezó a levantar alarmas sobre la consolidación de poder de HSM, y no pasó mucho tiempo antes de que demostraran tener toda la razón. Ahora, para entender la toma de poder que HSM parece estar intentando, tenemos que ser muy claros sobre el orden de los acontecimientos en lo que vino después. Hace menos de 2 meses, el 14 de abril, el mandato del Parlamento Federal Somalí expiró formalmente, según la versión de la Constitución que existía antes de 2024 o la que la mayoría del espectro político somalí considera legítima. No se han realizado elecciones para elegir al reemplazo del Parlamento y ni siquiera hay una elección programada para abordar el problema. Pero según la enmienda constitucional que aprobó el Parlamento, todavía tienen otro año. Poco más de un mes después, el 15 de mayo, el mandato presidencial de HSM expiró, también sin un reemplazo ni una fecha de elecciones en el calendario. Si el mandato de HSM hubiera expirado primero, habría tenido serios problemas para intentar quedarse más allá de su periodo. Después de todo, el Parlamento podría haberlo destituido, nombrado a un sustituto o, de alguna otra manera, haberle hecho la vida tan difícil que habría tenido que renunciar al poder. Pero como los mandatos expiraron en el orden opuesto, HSM se quedó con todo el poder ejecutivo.
Y aunque la situación legal aquí es muy confusa, el control de HSM sobre el ejército, el poder judicial y otros resortes clave del poder es mucho más estable que el control que tiene el parlamento. Ahora, como la oposición somalí se ha encargado de enfatizar, hay una verdadera ironía en esta situación, porque HSM llegó al poder cuando Somalia intentaba lidiar con un intento muy similar de aferrarse al poder por parte de su predecesor. En ese momento, un presidente somalí conocido como Farmajo había pospuesto las elecciones por 15 meses, dando inicio a una crisis constitucional que concluyó cuando HSM fue elegido en una votación indirecta usando el antiguo sistema de clanes. HSM ya había servido como presidente antes, de 2012 a 2017, así que cuando fue reelegido se le consideró una fuerza estabilizadora. No importa que su primer mandato estuviera marcado por graves acusaciones de corrupción y abusos de poder. No importa eso. Tal vez, en ese sentido, la crisis actual debió haber sido algo predecible. Pero siendo justos con Somalia, el país tenía muchos problemas a corto plazo que resolver cuando HSM fue reelegido, y no había garantías de que el sistema político se mantuviera unido tanto tiempo. Hoy en día, sin embargo, todo eso es historia antigua, y la oposición de Somalia ha dejado muy claro que no se va a quedar de brazos cruzados. Es muy raro que la oposición somalí se una de una manera significativa. La mayoría de las veces están divididos por líneas regionales, de clan y políticas, y ocasionalmente están en lados opuestos de conflictos armados localizados. Esta vez, sin embargo, toda la oposición somalí se está uniendo, incluyendo al poderoso gobierno autónomo de Jubaland y Puntland, líderes de clanes y políticos de Mogadiscio y de otras regiones somalíes, así como la diáspora somalí en todo el mundo. Se han aliado en un bloque llamado el Consejo del Futuro Somalí y han pedido que HSM renuncie de inmediato. Más concretamente, los miembros del Consejo del Futuro Somalí rápidamente empezaron a insinuar que sus esfuerzos no serían necesariamente pacíficos. En cambio, evocan el fantasma de anteriores oleadas de violencia en todo el país que surgieron cuando líderes intentaron este tipo de acaparamiento de poder y comenzaron a hacer preparativos abiertos para una nueva ronda de violencia. Si eso suena como una narrativa creada por el amigable equipo de escritores de Warfronts, bueno, es porque así es. Antes de entrar en la lucha en Mogadiscio, una breve pausa para contarte sobre nuestro sitio para suscriptores. Fronts.co es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo ello sobre los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. A veces nos enfocamos en temas de Somalia y otras partes del Cuerno de África, pero también tenemos muchos contenidos sobre Ucrania, Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares, sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar. Recientemente, publicamos un episodio exclusivo en profundidad que ofrece una mirada cercana a la forma en que Corea del Norte entiende al resto del mundo. Eso es casi 1 hora y media sobre la visión salvaje pero muy clara de Pyongyang sobre las cosas, y no lo puedes encontrar en ningún otro lugar, así que la suscripción solo cuesta $5 al mes o 50 al año. Eso es frontstock.co, échale un vistazo, especialmente al nuevo documental sobre Corea del Norte. Y ahora, volvamos al tema. La batalla por la capital. Ahora, incluso antes de que comenzaran los enfrentamientos el miércoles por la noche, todos en Somalia sabían que se avecinaba una confrontación y que probablemente ocurriría para el jueves o incluso antes. Eso se debe a que el jueves era la fecha de una protesta antigubernamental planeada en las calles de Mogadiscio, donde se esperaba que los líderes de la oposición del Consejo del Futuro Somalí y de otros lugares encabezaran una manifestación masiva. A la cabeza de la protesta habría estado otro expresidente somalí, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, quien dirigió el país de 2009 a 2012 y fue sucedido por el primer mandato de HSM. Conocido como un reformista que expulsó a Al-Shabaab de la capital durante su mandato, Sheikh nunca dejó la política somalí después de su periodo presidencial, y hoy en día a menudo se le llama, entre comillas, el padre de la Somalia moderna. A su lado está un ex primer ministro, un hombre llamado Hassan Ali Kah, quien ocupó el cargo de 2017 a 2020 después de años de trabajo en ONG y en el sector petrolero. Juntos, Sheikh y Kah parecen estar preparándose para un desafío directo contra HSM, y en los días previos al estallido de la violencia tomaron medidas para demostrarlo. Medios de comunicación somalíes informaron sobre movimientos significativos de milicias en el norte de Mogadiscio, ya que combatientes de clanes, grupos políticos y, según algunos informes, unidades desertoras del Ejército Nacional tomaron posiciones alrededor de la ciudad. Sheikh y Kari mantuvieron una serie de reuniones con ancianos de clanes y otros líderes antes de lo que insistieron sería un día pacífico de manifestaciones el jueves. Sin embargo, resultó que Somalia no tendría que esperar tanto para descubrir qué sucedería después. Los ataques comenzaron en las últimas horas del miércoles por la noche, cuando estallaron bombardeos y tiroteos alrededor de la residencia del expresidente Sheikh. Hasta el momento de escribir esto, no está claro cuál de los dos bandos disparó primero, y probablemente puedas adivinar que, por supuesto, ambos se están culpando mutuamente. Hablando con periodistas, el ex primer ministro describió el primer ataque como, cito, un asalto militar sostenido e indiscriminado con el aparente objetivo de matarme. Agregó, citando de nuevo, si nos queda una sola bala, cualquier hombre que me dispare, yo le dispararé de vuelta.
Carr proporcionó esas declaraciones después de que el primer intercambio de disparos resultara ser relativamente breve, pero el silencio sobre la ciudad no duró mucho. En las horas previas al amanecer del jueves, los combates comenzaron de nuevo, esta vez a una escala mucho mayor y en las cercanías de las residencias privadas tanto de Sheikh como de Carr. Esas propiedades habían sido convertidas hace un tiempo en bases informales para sus equipos de seguridad personal y las milicias que sabían que podían contar como aliadas, y para entonces las propiedades probablemente ya estaban reforzadas por otros combatientes de la oposición somalí. De hecho, la presencia de milicias ahí habría sido aún mayor porque, según Karay, él estaba recibiendo a varios ancianos de clanes y líderes comunitarios en el momento del ataque del gobierno. Otras unidades de milicias tomaron posiciones en otros lugares y, al poco tiempo, toda la ciudad se había convertido en un campo de batalla. Los civiles reportaron bombardeos de mortero en varias zonas pobladas, incluyendo impactos directos contra casas de civiles y negocios privados. Hasta el momento de redactar esto, aún no se han estimado las cifras de víctimas, pero los informes locales sugieren múltiples muertes de civiles. Mientras continuaban los combates, los residentes captaron fuego de artillería pesada sobre la ciudad, mientras las tropas y las unidades de milicias se encontraban intermitentemente en tiroteos móviles. En X, el ex primer ministro Karay acusó al gobierno de desplegar, cito, armas antitanque, drones y otros recursos militares, y de atacar sistemas eléctricos y otra infraestructura civil. En la misma publicación, hizo un llamado a los comandantes militares y policiales para que abandonaran el gobierno de HSM y tomaran las armas, y aunque no está claro cuántos comandantes respondieron al llamado, los primeros informes sugieren que al menos algunas unidades decidieron dar el salto. Mogadiscio, por su parte, acusó a la oposición de lanzar ataques organizados de milicias en toda la ciudad, describiéndolos como, cito, actos armados coordinados que amenazaban directamente la seguridad, el orden y la estabilidad de la capital. El ministro de Defensa del país, Mohamed Mufiki, incluso comparó a la oposición con el grupo paramilitar sudanés genocida, las RSF, llamando a la oposición de Somalia, cito, la rama somalí de las RSF. Funcionarios de seguridad somalíes abrieron públicamente investigaciones mientras los enfrentamientos aún ocurrían, con la intención de identificar a los responsables de perpetrar la violencia, así como a quienes la organizaron y financiaron. En respuesta, la oposición acusó a HSM de cooptar a las fuerzas de seguridad y utilizar equipo militar extranjero para reprimir la disidencia civil cuando esas tropas fueron entrenadas y abastecidas por potencias extranjeras con el propósito de combatir a Al-Shabaab. La situación parecía haberse estabilizado al menos a corto plazo para la tarde del jueves, cuando el director de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia hizo una visita personal a la casa del ex primer ministro Karay. Ahí, Karay y el jefe de inteligencia supuestamente llegaron a un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos por ahora, y ambos hombres se retiraron juntos del lugar, aunque no está claro si eso fue una decisión voluntaria tomada por ambos, o si alguno de ellos pudo haber estado bajo presión en ese momento. En el periodo inmediato después, un comisionado de policía afirmó que las ametralladoras pesadas estaban ubicadas en la residencia de Karay, señalando muy claramente que al menos una parte del gobierno federal busca presentar cargos en su contra. Para cuando llegó la hora del meeting programado, que se llevaría a cabo más tarde esa tarde, la mayor parte de la capital ya había sido cerrada, con vehículos blindados pesados patrullando las calles. Una parte de la población civil se movilizó para manifestarse de todos modos, pero las manifestaciones fueron mucho más discretas y mucho menos organizadas de lo que originalmente se pretendía. En cuanto a lo que sigue, no vamos a hacer predicciones exactas, pero sí necesitamos dejar en claro que, al momento de escribir esto, esta crisis no parece estar disminuyendo. De hecho, dada la unidad sin precedentes de la oposición somalí y la fuerza de los grupos armados políticos y de clanes regionales comprometidos con su causa, pero que no participaron en los combates del miércoles, parece más probable que los enfrentamientos apenas estén comenzando. El estado del ex primer ministro aún no ha sido revelado, pero ya sea que esté formando alianzas con facciones internas distantes o que haya sido encarcelado, sus aliados parecen estar comprometidos con su causa. El expresidente Sheikh escribió en línea el jueves, citando, «Si el presidente y sus soldados piensan que tenemos miedo o que vamos a huir, no vamos a escapar». Fin de la cita. En cuanto a los aliados internacionales de HSM, su reacción aún no está clara. El bloque regional, IGAD, condena la violencia, y partes más neutrales como Estados Unidos y la Unión Europea pidieron estabilidad y negociaciones pacíficas. Pero los países que realmente importan aquí son Turquía, Egipto, Arabia Saudita y sus aliados que apoyan a HSM, frente a Israel, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y otros gobiernos que quisieran ver un cambio en el liderazgo somalí. Formalmente, esos países aún no se han pronunciado, aunque los reportes de ataques con drones contra la oposición somalí pueden indicar que Turquía al menos contribuyó al esfuerzo a corto plazo para estabilizar la capital. Sin embargo, entre los expertos que han observado cómo se desarrolla la crisis, el consenso es claro. Esta es una confrontación que nunca debió haberse permitido y que solo está ocurriendo debido a la crisis política más grande que se está desarrollando hoy en día. Citaremos a Omar Mahmoud de International Crisis Group, quien calificó la batalla como, cito, un resultado inevitable de la falta de voluntad de ceder. El investigador Rashid Abdi dijo, cito, el resultado directo del intento deliberado de un líder de extender su mandato e imponer su voluntad por la fuerza.
Liam Carr de Critical Threats dijo que los combates en Mogadiscio eran, lamentablemente, totalmente previsibles. Por nuestra parte, en Warfronts es realmente predecible. Pero después de los acontecimientos de los últimos días, es probable que la violencia adicional sea vista como una opción viable, incluso legítima, para reclamar el poder, ya sea que esa violencia provenga del gobierno de HSM en Mogadiscio o de la oposición somalí en todo el país. A medida que la crisis siga desarrollándose, volveremos para hablar al respecto. Por ahora, gracias por vernos.